Bueno, Rebeca Anijovic es profesora en Ciencias de la Educación y profesora en Psicología, especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora en el profesorado de enseñanza media y superior en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, docente de grado en la UBA y de posgrado en Flaxo y en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Directora del profesorado universitario en la Universidad de San Andrés, asesora pedagógica en instituciones educativas de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina, consultora del área de educación de UNICEF Argentina. Publicaciones recientes. En 2014, la práctica como eje de formación, gestionar una escuela con aulas heterogéneas. En 2017, la evaluación como oportunidad. En 2020, el sentido de la escuela secundaria. Y este año, formar en práctica reflexiva. Bienvenida, Rebeca. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Escuché además atentamente el hermoso homenaje a la doctora Elvia y es un placer verla, escucharla y escucharlos a ustedes, hablar de ella y también hablar a ella de la comunidad de ustedes. Así que doblemente orgullosa de estar aquí acompañándolas. Voy a compartir una pantalla, así podemos seguir juntas este tema que es un tema que ha tomado, diría, por suerte y tal vez gracias a la pandemia, ¿no? De las pocas cosas que le podemos agradecer a la pandemia, esa posibilidad de volver a poner en el campo de discusión el tema de la evaluación y en particular de la evaluación formativa. Yo voy a focalizar mi presentación partiendo de la idea de la evaluación como oportunidad, pero me voy a centrar fundamentalmente en la evaluación formativa, no en lugar o en reemplazo de la evaluación sumativa, en todo caso articulada, pero sobre la evaluación sumativa sabemos mucho, hemos conversado mucho y es, diría, las prácticas que más están instaladas en el aula. Por eso voy a poner foco en la evaluación formativa. Solo para estar segura, ¿ustedes ven bien la pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto. Fantástico. Para poder pensar y poner, digamos, el acento en la evaluación formativa, querría, a modo muy sintético, plantear de dónde venimos, ¿no? Cuál es el punto y por qué estamos discutiendo otros modos de pensar la evaluación y simplemente registrar algunas ideas que nos hacen revisar justamente el campo de la evaluación. La primera es que partimos de que la evaluación tiene mala prensa. A mí me gusta siempre decir esa idea de que cuando uno dice la palabra evaluación nadie sonríe, ¿no? Obviamente porque está muy asociado a prueba, a examen, y nosotros muchas veces en la formación de docentes, en los institutos de formación docente, trabajamos mucho con algún ejercicio de hablar de la palabra evaluación y de buscarle imágenes a la palabra evaluación, y todas las imágenes siempre están asociadas a cuestiones, diría, que no tienen que ver con el placer, que no tienen que ver con el aprendizaje, sino, por un lado, sentimientos absolutamente negativos, vinculados al malestar, a la ansiedad, a la angustia, y muy poco reconocimiento a la evaluación como espacio también de aprendizaje. Frases que muchas veces oímos, ¿no? Practicamos para el examen, con una clara división entre la enseñanza y la evaluación,
y un corrimiento de eje del foco de la enseñanza corrido al foco de la evaluación, ¿no? Y vivimos muchos ejemplos de esos cotidianamente. Mucha innovación en el campo de la enseñanza, y lo hemos visto no solamente ahora en pandemia, sino venimos viendo hace muchos años muchas propuestas absolutamente innovadoras en la enseñanza, pero que no se corresponde ese mismo nivel de innovación cuando se se propone la instancia o las instancias de evaluación. Este modo, digamos, más tradicional de evaluar, evocando información, apelando al estudio, muchas veces de memoria, contribuye también a la construcción de conocimiento frágil, ¿no? Como también lo definió Perkins, aprendido, aprobado y olvidado. Una escasa formación, y obviamente no quiero generalizar, pero en el análisis de los planes de formación de los futuros maestros, históricamente hay poco espacio para el aprendizaje del tema vinculado a la evaluación. En muchos casos es el último tema de un programa de didáctica, ¿no? de alguna materia vinculada a la enseñanza, y aún en aquellos institutos donde ya se ha avanzado y hay una materia específica de evaluación, también se observa que los modos en que se evalúan los futuros docentes siguen siendo en muchísimos casos modos tradicionales de evaluación, con lo cual tampoco los futuros maestros salen de los institutos de formación, a veces habiendo atravesado experiencias de formación, de evaluación formativa, más allá de haber aprendido, digamos, teóricamente sobre el tema. Por supuesto que las huellas de la biografía escolar, esas recuerdos, evocaciones que hacemos de experiencias de evaluación que hemos tenido a lo largo de nuestra vida escolar, como estudiantes, en el nivel primario, en el nivel secundario, nos han dejado huellas que necesitamos recuperar y poner en conversación con las nuevas teorías, con los nuevos enfoques del campo de la evaluación, y también la presión de familias y o autoridades sobre la calificación, lo cual muchas veces pone un foco importante en la calificación y evaluar se vuelve a asimilar a la calificación, y entonces queda en un segundo lugar todo lo que es recorrido y proceso por el impacto, la presión, la urgencia de la calificación, y aparece esta idea de que nunca hay tiempo de trabajar con procesos y recorridos. Por supuesto que es una descripción muy general, pero quería como señalar algunas cuestiones de punto de partida para poder pensar entonces hacia dónde vamos. Cuando pensamos en la evaluación como una oportunidad, y la entendemos como oportunidad en el sentido de que estudiantes puedan poner en juego sus saberes, puedan mostrar sus aprendizajes, hacer visibles sus logros, reconocer sus debilidades y fortalezas como estudiante y caminar al desarrollo de una autonomía como estudiante, que sabemos que vamos a necesitar seguir estudiando y aprendiendo a lo largo de toda la vida, que no siempre lo hacemos o lo vamos a hacer en marcos institucionales, con acompañamientos de docentes, profesores, y entonces necesitamos un desarrollo de autonomía donde el estudiante sea capaz de darse cuenta, por ejemplo, si está aprendiendo o no está aprendiendo, de darse cuenta que tiene que cambiar su estrategia porque con la que está utilizando no puede abordar ese problema o lograr esa capacidad o competencia que tiene que alcanzar. Tenemos muchos aportes de muchos investigadores trabajando sobre el tema. Yo voy a tomar algunos que me interesa compartir en este desarrollo. Stobar dice que mejorar los resultados de una prueba no necesariamente mejora los aprendizajes, ¿no? Y él articula
la idea de la evaluación con la idea de la enseñanza, ¿no? Planteando que si lo que hay que enseñar no es valioso, es posible que contribuyamos, como les decía, a ese corrimiento de eje, ¿no? Donde los estudiantes finalmente busquen afanosamente obtener buenas notas, independientemente de dar cuenta si efectivamente están aprendiendo o no están aprendiendo. Y Margaret Heritage, que dice que no se puede enseñar si uno no sabe exactamente dónde están sus estudiantes, o sea, cuáles son esos puntos de partida para el desarrollo de sus habilidades, de sus conocimientos, y poder efectivamente entonces orientar la enseñanza acompañando a cada uno de sus estudiantes. Entonces, vamos a entrar de lleno en la evaluación formativa, que ustedes saben que hablamos de evaluación formativa desde la década del 60, ¿no? Con Stobart, con un amplísimo desarrollo de este concepto, de este enfoque, desde el campo de la teoría, de la investigación, pero con poco ingreso de prácticas de evaluación formativa en las aulas. Y ese es bien interesante cómo este enfoque tiene mucho desarrollo, tiene muchos autores trabajando en este campo, pero no tiene la misma, diría, la misma llegada, el mismo desarrollo en las prácticas en las aulas. Y esto ha tomado, digamos, visibilidad a partir de la pandemia, a partir de que los ministerios en general de toda Latinoamérica han planteado trabajar con la evaluación formativa. Y fue bien interesante porque el año pasado, aquí en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, hicimos una pequeña encuesta muy sencilla preguntándole a maestros y profesores qué es la evaluación formativa. Hicimos unas 400 preguntas a 400 docentes. Sí, sencillamente les pedíamos que nos cuenten cómo definen, cómo explican la evaluación formativa, y diría que tuvimos una altísima variedad de respuestas, no diría 400 distintas, pero muy cercano, ¿no? Nombrando de diferentes maneras, encontrando explicaciones diferentes, con lo cual hubo necesidad de volver a pensar, bueno, volver a las fuentes, entender qué es la evaluación formativa y pensar en prácticas que permitan ingresar al aula ese modo de pensar la evaluación. Entonces hay 6 ideas centrales inicialmente que yo quiero compartir. La primera es que, por supuesto, cuando pensamos en la evaluación formativa, estamos pensando en un cambio en el paradigma tradicional de evaluación, y eso implica cambiar la forma en que organizamos la propuesta de trabajo en el aula y cómo generamos esas oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. La evaluación formativa nos ofrece a nosotros mucha información que tenemos que utilizar para ajustar nuestras propuestas de enseñanza. Por eso la evaluación formativa es formativa para los estudiantes y también para nosotros, ¿no? Formativa y formadora. Es un proceso de aprendizaje continuo porque nos implica a nosotros estar revisando permanentemente nuestra propia práctica. También el año pasado, cuando comenzó este recorrido por la evaluación formativa, lo que vimos fue una recopilación, una compilación de muchísima cantidad de evidencias, ¿no? Y que sabemos que no necesitamos cantidades de evidencias, necesitamos evidencias de calidad, recoger evidencias de calidad, explorarlas, analizarlas, interpretarlas y decidir, bueno, a partir de la información que recopilamos, cómo contribuir a partir de la enseñanza a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, a acompañar a nuestros estudiantes en sus aprendizajes. También buscar la coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar, ¿no? Hay mucha investigación mostrando que los enfoques más activos, ¿no? Que involucran al estudiante participativo, activo,
y visibilizando lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo, favorece, redunda en mejores aprendizajes. Y al mismo tiempo, como desde la perspectiva de integración entre los modos de enseñar, los modos de aprender y los modos de evaluar, planteamos desafíos y propuestas más auténticas para nuestros estudiantes, que sería, diría, un poquito casi la contrapartida o la contraparte de esas evaluaciones que lo que requieren del estudiante es un conocimiento declarativo, ¿no? El estudiante enuncia que sabe algo, pero nosotros sabemos que para saber si un estudiante sabe algo, necesitamos que ese estudiante pueda explicar con sus propias palabras, buscar ejemplos, establecer relaciones, enseñárselo a otro, ¿no? Que no se trata de repetir información aprendida de memoria. Y allí tenemos un circuito que recorre la evaluación formativa, donde partimos de la base de compartir y o construir con los estudiantes los criterios de evaluación, esos criterios que le permiten al estudiante saber qué es lo que tiene, a dónde tiene que llegar, qué tipo de calidades de producción estamos queriendo que estos estudiantes logren, y entonces necesitamos que esos criterios sean transparentes para los estudiantes, para sus familias, para nuestros pares, ¿no? Con la idea también de consensuar criterios compartidos para que esta idea de evaluación más transparente, más democrática, se desarrolle en las aulas. Diseñar lo que llamamos escenarios de evaluación, ¿no? Esos escenarios se planifican junto con los escenarios de enseñanza. Y entonces nosotros, cuando planificamos la enseñanza, también planificamos los momentos en que vamos a hacer esas paradas para ver dónde estamos, ese mapa de ruta que vamos a ir revisando junto con nuestros estudiantes, esos momentos donde vamos a decidir qué instrumentos vamos a utilizar para recoger información, pero también para ofrecer retroalimentación, el circuito que nos va a llevar a recoger y analizar esas evidencias, por supuesto ofrecer retroalimentación, y sobre el tema de retroalimentación en unos minutos voy a indagar un poquito más, porque para muchos expertos hoy es considerada como el corazón de la evaluación formativa, la retroalimentación, y por supuesto después lo que tenga que ver con la valoración, la calificación y la certificación, alineadas con este recorrido de la evaluación formativa. Entonces nos convocan algunas preguntas. ¿Qué tienen que aprender las y los estudiantes, ¿no? Y allí volver a trabajar sobre los objetivos o las metas de aprendizaje de una manera que nos sean útiles para el desarrollo de nuestras propuestas de enseñanza y de evaluación, que sean compartidos. Los estudiantes tienen que poder entender hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos, qué es lo que ellos tienen que alcanzar, y no solamente escribir los objetivos en una planificación para entregar, ¿no? Como un paso burocrático y no como algo que vamos a usar mientras estemos enseñando. Una segunda pregunta, que es cómo sabemos, docentes y estudiantes, que están aprendiendo, ¿no? Nosotros solemos ser los dueños de ese saber, si nuestros estudiantes están aprendiendo o no, pero necesitamos empoderar a los estudiantes también para que ellos se den cuenta si están aprendiendo y cómo están aprendiendo. Y una tercera pregunta, que es cuándo y cómo vamos a ofrecer retroalimentación. ¿En qué momentos? ¿Quién va a ofrecer retroalimentación? ¿Solamente nosotros? ¿O vamos a generar prácticas entre pares? ¿Qué instrumentos vamos a usar para ofrecer retroalimentación a nuestros estudiantes? También entender que para trabajar con la evaluación formativa necesitamos de los aportes de las teorías del aprendizaje. Nosotros necesitamos entender cómo aprenden nuestros niños, nuestras niñas en un campo disciplinar, en cada campo disciplinar, y esos datos de cuáles son esas teorías de aprendizaje que están en circulación
nos dan pistas para pensar también la coherencia con las propuestas de evaluación. También los aportes de las teorías de la motivación, porque si nosotros planteamos unas propuestas de aprendizaje que generan interés en los estudiantes, y eso hace que va a hacer seguramente que también la evaluación, en coherencia con esas propuestas de enseñanza, sean significativas para el estudiante. Y muchos de estos investigadores que están aquí señalados plantean que es muy probable que eso genere entonces más motivación intrínseca. También pensamos que para que podamos implementar la evaluación formativa en las aulas, porque fundamentalmente se desarrolla en las aulas, por eso ustedes pueden ver hoy en la investigación que hay como una derivación, ¿no? Como si uno dijera un nuevo circuito dentro del campo de la evaluación formativa que se llama específicamente evaluación en el aula, ¿no? Que es donde la evaluación formativa la podemos ver, la podemos plasmar, pero que hay que generar algunas condiciones culturales, digamos, de clima de aula para que efectivamente se pueda trabajar con este enfoque de la evaluación formativa. Y allí planteamos que necesitamos promover una cultura de aprendizaje colaborativo, porque el mundo requiere no solamente que el estudiante individualmente resuelva tareas o aprenda, sino también, y lo hemos visto y ustedes lo mencionaron al inicio, de la colaboración entre pares, ¿no? Entonces nosotros necesitamos generar y promover ese aprendizaje colaborativo en las aulas, una cultura de reflexión para que los niños, adolescentes, jóvenes puedan tener tiempo para pensar en qué y cómo están aprendiendo y hacer visible esas reflexiones, una cultura de autonomía para que la evaluación deje de ser ajena al estudiante. Para nosotros en el campo de la evaluación es muy importante revertir ese proceso de ajenidad donde el estudiante cree que no tiene nada que ver con la evaluación, que la evaluación es el tema de los profesores y que ellos son sujetos, digamos, receptores de una calificación, pero con una gran ajenidad y con lo que algunos psicólogos llaman atribución de causas externas, ¿no? Es decir, cuando uno le pregunta al estudiante cómo le está yendo, por qué piensa que le está yendo bien o mal, o por qué en un examen, en una prueba, en un ejercicio le fue bien o mal, en general atribuye a causas externas, ¿no? Me tocó algo difícil, la profesora fue injusta en su devolución o en su calificación, ¿no? O tuve suerte, por eso me tocó un tema fácil. Siempre esas búsquedas de causas que no son mías, no soy yo estudiante tomando decisiones frente a mis aprendizajes y a cómo mostrar lo que aprendo. Promover también una cultura de respeto por el otro, porque hay distintas maneras de, por ejemplo, resolver la escritura de un texto o un problema, y hay ideas diferentes de cómo se hace eso y no hay una que está bien y la otra está necesariamente mal. Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar modos de resolución que plantean los distintos niños, por ejemplo, y se respetan todas estas ideas y se puede trabajar con estas ideas diversas? De seguridad y confianza para decir necesito ayuda, me equivoqué, no sé qué hacer con esto. Y una cultura de protagonismo en el sentido de lograr que ese estudiante deje de sentir ajeno al proceso de evaluación y pueda ser un protagonista de ese proceso, apropiándose del cómo aprender, de cómo organizarse, de qué estrategias elegir. Entonces, la evaluación formativa va a ir fuertemente a la idea de transparentar, compartir y crear los criterios de evaluación, a promover el desarrollo de habilidades metacognitivas, a promover prácticas de autoevaluación y de retroalimentación entre pares,
a diversificar los instrumentos de evaluación. Si los estudiantes hoy sabemos que aprenden de manera diferente, que tenemos aportes de la psicología cognitiva, por ejemplo, a través de las inteligencias múltiples de Gardner, de las inteligencias de Sternberg, donde lo que básicamente nos muestran es que la inteligencia se desarrolla, que no es fija, que que aprendemos a ser inteligentes, que a algunos les resulta más fácil aprender escuchando y a otros leyendo, y que nosotros necesitamos usar diferentes instrumentos para recoger distintos tipos de evidencia de aprendizaje, ¿no? Algunas individuales, otras grupales, algunas orales, otras escritas, digamos, diversidad de instrumentos. Y también promover evaluaciones auténticas, un poco como les decía, para contrarrestar esa idea de lo declarativo, ¿no? Entonces, de las prácticas de aula, de la evaluación formativa, nosotros tenemos que enseñar a autoevaluarse, enseñar a recibir retroalimentación y saber qué hacer cuando yo recibo retroalimentación, y también a ofrecer retroalimentación a mis pares. ¿Por qué digo que hay que enseñarlas? Porque no son prácticas habituales, y entonces muchas veces hacer un ejercicio de autoevaluación así suelto de la nada en el medio de un curso no aporta nada. Nosotros necesitamos enseñar estas prácticas, explicar el sentido que tienen, para qué, por qué, mostrar ejemplos, practicar esos ejemplos que mostramos y sostener estas prácticas en el tiempo. Uno diría, hacer 2 ejercicios de autoevaluación en el año no van a mejorar, no van a hacer que los estudiantes avancen, ¿no? Entonces, fíjense como un ejemplo, ¿no? En esta idea de la autoevaluación vinculada a los procesos de autorregulación, muchos expertos trabajan con estas 3 preguntas: ¿a dónde voy? ¿Cómo voy? Y hacia dónde sigo, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Y entonces, ¿cuál es la tarea del estudiante en términos de autoevaluación? Que por supuesto no es esa pregunta que, bueno, yo por lo menos he vivido en mi escuela secundaria: ¿qué nota te pondrías? ¿No? Y que lejos estamos de referir la autoevaluación a la idea de calificación. El último punto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la retroalimentación, que en este enfoque tiene algunas particularidades. En principio, esta imagen de la retroalimentación, de acompañar a los estudiantes a avanzar, a subir un escalón. Esa es un poco la idea de la retroalimentación, con distintos tipos de ayuda. Verán aquí a un maestro, un profesor subido a la escalera, y arriba una maestra ayudando a alguien en ese salto que da, y a los estudiantes en distintos escalones, ¿no? Como sucede con nuestros estudiantes, que van avanzando en distintos niveles, en distintos grados de adquisición de capacidades, competencias. Entonces, esta retroalimentación de la que estamos hablando hoy, retroalimentación formativa, favorece la reflexión del estudiante sobre sus aprendizajes, funciona de manera dialogada, no es unidireccional, no es algo que yo le digo al estudiante y ahí se acabó, sino las propuestas de retroalimentación lo que tienen que intentar es generar diálogos con el estudiante acerca de su producción, pero también tienen que ofrecer información, decirle a un estudiante: tenés que mejorar tu trabajo, no le ofrece ninguna información para que efectivamente pueda avanzar, revisar y mejorar su trabajo. Y por supuesto que la retroalimentación también vuelve sobre nosotros en el campo de la enseñanza. Entonces, estamos pensando en una evaluación, en una retroalimentación oportuna. Ustedes saben que cuando devolvemos algo después de 15 o 20 días o un mes que pasó la actividad, pierde algo el sentido de oportunidad. Constructiva, con esa idea de ayudar al estudiante a que avance, ¿no? a mirar el escalón que sigue. Alentadora en términos de ayudarlo en las capacidades que el estudiante tiene
en sus fortalezas, para poner en juego esas fortalezas y poder avanzar, focalizada en algunos aspectos. A veces la sobreabundancia de retroalimentación no le permite a un estudiante tomar eso que recibe y hacer algo con ello. Por eso muchas veces apelamos a la retroalimentación focalizada, también por las condiciones de trabajo. Docentes de secundaria, por ejemplo, que por ahí tienen 150 alumnos distribuidos en varios cursos, entonces, ¿cómo ofrecen una retroalimentación focalizada para permitir llegar a todos sus estudiantes? Y, por supuesto, vinculada a esos criterios de evaluación y a los objetivos de aprendizaje, y no sencillamente a lo que a mí se me ocurre personalmente ofrecer de retroalimentación. El punto más álgido, digamos, encontrado en la investigación tiene que ver con si la retroalimentación que ofrecemos solo mira el trabajo pasado del estudiante o también inicia una conversación vinculado a eso del pasado puesto en una situación futura. Muchas investigaciones, Black y William y muchísimos otros que siguieron a estos ingleses, planteaban que los estudiantes no leen las retroalimentaciones que reciben de sus profesores, y ellos en las investigaciones encuentran que uno de los motivos por los cuales los estudiantes no leen es porque todo lo que los estudiantes dicen, eso ya pasó. Si ya pasó, ¿para qué lo voy a leer? Aludiendo a que toda la retroalimentación recibida les dice algo de un trabajo que ya hicieron, pero que no hay un trabajo futuro donde tienen que poner en juego esos cambios, esas modificaciones señaladas en la retroalimentación. Y por supuesto, esta segunda pregunta, que es una pregunta en estudio, que todavía no tiene suficiente investigación, si los impactos y cambios posteriores a la retroalimentación perduran después que, digamos, uno ya terminó la materia, o terminó ese módulo, esa unidad, o duró el tiempo que duró esa unidad o esa materia, con lo cual fue apropiada, digamos, el estudiante se apropió, uno diría, con bastante fragilidad de la retroalimentación. Entonces, un horizonte que tenemos con la evaluación formativa es lograr en algún momento que el estudiante genere sus propias evidencias de aprendizaje, que el estudiante venga y diga, esta actividad, este ejercicio, muestra lo que yo comprendí, lo que pude alcanzar, lo que pude lograr, y no solamente que seamos nosotros quienes planteemos siempre esas propuestas de, bueno, de este modo tienen que mostrar lo que aprenden. Solo también para mirar un poquito para afuera, tenemos experiencias que están sucediendo en estos momentos en distintos lugares del mundo. Chile está haciendo una experiencia de un grupo de escuelas en red sin calificaciones, trabajando en conjunto con académicos de la universidad. Escocia, que utiliza distintos enfoques de evaluación definidos por las escuelas, y los supervisores acompañan esas propuestas de mejora que las propias escuelas proponen a partir de sus enfoques de evaluación. Noruega, que son los docentes quienes participan, por ejemplo, en el diseño de exámenes nacionales y en el diseño de herramientas de evaluación. Uruguay, trabajando fuertemente con la evaluación formativa sin calificación. Bueno, digo, hay muchas experiencias en el mundo bien interesantes para ir mostrando. Entonces, quisiera mirar al futuro, y con esto voy a cerrar cumpliendo con los tiempos previstos, mirar al futuro con una evaluación más democrática, más participativa, continua, porque estamos todo el tiempo evaluando en el sentido de mirando dónde están nuestros estudiantes para saber cómo seguir avanzando, transparente en sus criterios, colaborativa, dialogada, con diversidad de miradas, con variedad de instrumentos alternativos que contribuyan a lograr aprendizajes más profundos, con estudiantes que tengan opciones, que diseñen y propongan evidencias para mostrar sus aprendizajes. Una evaluación
garante de los derechos de aprender de cada uno de nuestros estudiantes. Muchas gracias en principio por la escucha, por la posibilidad de compartir estas ideas con ustedes y por supuesto dispuesta a dialogar como ustedes bien han diseñado en estos espacios. Gracias, Rebeca. Contamos ahora con un espacio de 30 minutos para realizar preguntas a la expositora mediante el registro en el chat. Bueno, ahí voy comentándote, Rebeca, qué es lo que han ido dejando en el chat. Allí piden la posibilidad de que profundices sobre evaluación metacognitiva. ¿Cómo no? Cuando nosotros pensamos desde la perspectiva de la evaluación formativa, estamos pensando no solamente que el estudiante pueda dar cuenta de qué está aprendiendo, sino que pueda dar cuenta de cómo está aprendiendo. Entonces, el desarrollo, el aporte, digamos, de las habilidades metacognitivas, de estas que llamamos del aprender a aprender, que permita al estudiante darse cuenta cómo está haciendo el recorrido, ¿no? Entonces, allí hay muchos instrumentos porque por un lado tenemos, por ejemplo, las rutinas de pensamiento, desde la enseñanza para la comprensión profunda, donde los estudiantes responden esas rutinas que son muchas veces con preguntas, ¿no? Otros protocolos con preguntas como, por ejemplo, ¿qué me resultó más difícil en esta tarea? ¿Qué me resultó más fácil? ¿Cómo me di cuenta lo que tenía que hacer en esta tarea? Como una pregunta metacognitiva importante. Si tuvieras que volver a hacer esta tarea mañana, ¿qué harías diferente? ¿No? Son, por supuesto, ejemplos de preguntas metacognitivas donde queremos que el estudiante haga visible no solamente qué aprendió, sino cómo lo aprendió. Que pueda aprender a identificar sus fortalezas como estudiante, ¿no? Por ejemplo, darse cuenta un estudiante que es muy sintético, que le sale muy bien el desarrollo de su capacidad de síntesis, pero tiene más dificultades con su capacidad de análisis. Entonces, eso nos permitiría varias cosas. Primero, apoyarme en mi fortaleza para después avanzar en lo que me cuesta más, armar equipos donde yo, que soy fuerte en mi capacidad de síntesis, me junte con alguien que es fuerte en su capacidad de análisis. Al revés, juntarnos tres que tenemos dificultad en nuestra capacidad de síntesis y ver qué estrategias, cómo aprendemos mejor a desarrollar esa capacidad de síntesis. Bueno, todo eso formaría parte del desarrollo de habilidades metacognitivas, de las que yo decía que, vieron, nunca hay tiempo para eso, porque hay programas largos, porque hay que terminar el programa, porque hay que calificar, y nunca hay tiempo para estas prácticas que van a dar cuenta en su recorrido de un estudiante, a lo largo, digo, de todos los niveles de escolaridad, de un estudiante autónomo, con capacidad de autorregular, de decir, me doy cuenta que no me está yendo bien con esta estrategia. Cuando en general somos nosotros los que les decimos eso, nosotros profesores, ¿no? Y entonces estas propuestas, digamos, de desarrollo de habilidades metacognitivas tendrían que ver con empoderar al estudiante, no dejar nosotros de hacer eso, sino sumar a los estudiantes en estos procesos metacognitivos. Bien, han dejado también otra pregunta, dice, ¿cómo ve hoy el proceso de ajenidad con respecto a la evaluación de los docentes en sus prácticas? Bueno, yo diría que en ese campo del desarrollo de la práctica reflexiva hay bastante menos ajenidad que en la de los estudiantes, ¿no? Hay muchísimos dispositivos, que los mismos equipos directivos, que en muchas propuestas, digamos, de formación en servicio, a través, por ejemplo, de trabajar sobre el concepto de aprendizaje situado, de poner en contexto las prácticas de enseñanza, hay un camino que se está
desarrollando, a mi gusto, bien interesante, de prácticas reflexivas de los docentes sobre sí mismos, digamos, sobre cómo están enseñando, la conformación de comunidades de práctica, de comunidades de aprendizaje, donde se comparten experiencias de enseñanza, se comparten buenas prácticas de enseñanza, en algunos casos se están empezando a compartir buenas prácticas de evaluación. Me parece que allí, diría, si hiciera un ejercicio comparativo, diría, hay un camino que se está desarrollando mucho más en los docentes que en los estudiantes. Me parece que allí, en la pandemia, además lo pudimos ver tal vez con más visibilidad, esas redes que se fueron armando, esas estrategias compartidas a partir de lo que la pandemia generó en términos de incertidumbre, de novedad, de dificultad, y me parece que en ese sentido está ocurriendo mucho más en la docencia, estas prácticas reflexivas sobre mis modos de enseñar, sobre cómo incorporo la tecnología, sobre qué obstáculos tengo cuando los chicos apagan la cámara y no sé qué hacer. Es decir, me parece que hay un camino iniciado bien interesante que por supuesto hay que seguir profundizando y seguir desarrollando, ¿no? Con los estudiantes me parece que es un camino que estamos un poco más atrás, que hay que empezar a desarrollar, a enseñar estas prácticas. En este marco, Rebeca, ¿qué orientaciones nos darías a los equipos educadores para guiar estas prácticas reflexivas? ¿De los estudiantes Bueno, en principio, yo les decía hace un ratito que en principio son prácticas que hay que enseñarlas. Enseñarlas significa, por ejemplo, tomo el ejemplo de la autoevaluación y digo, primero hay que explicarles a los chicos cuál es el sentido de la autoevaluación, para qué sirve hacer una autoevaluación, qué vamos a hacer con las respuestas de lo que ellos escriban en la autoevaluación, porque venimos de prácticas de calificación, donde el chico pregunta cuál es la nota y no hay ninguna referencia o interés inicialmente en revisar su proceso. Entonces, necesitamos primero explicar el sentido, mostrar ejemplos, desarmar algunas concepciones previas que ellos tienen, y les voy a contar una anécdota de la pandemia, donde trabajando con un grupo de docentes, no de nuestro país, de otro país vecino, me decían que un docente me dice, mire, cuando yo uso un ejercicio de autoevaluación, mis estudiantes mienten en las respuestas. Entonces, la pregunta, bueno, ¿qué quiere decir que mienten en la respuesta? Dice, bueno, porque yo los conozco y cuando usé un protocolo que decía, bueno, ¿qué dificultades podés identificar al resolver esta tarea? Me contestaron ninguna y yo sé que han tenido dificultades. Entonces, lo que hicimos fue tratar de entender qué dice el estudiante que supuestamente miente, ¿no? Y cuando él conversó después con los estudiantes dijeron, bueno, porque seguramente esto lleva nota. Y entonces, ¿quién quiere poner que tuvo una dificultad? Si escribo eso, seguramente me baja un punto, ¿no? Cuando obviamente que los ejercicios de autoevaluación no tienen que ver con la calificación, pero obviamente para los estudiantes y para los sistemas de evaluación tradicionales que están muy instalados en las familias, en los docentes, en los estudiantes, un ejercicio que lleva el nombre de evaluación, autoevaluación, es para calificar. Entonces, enseñar estas prácticas, implican explicar su sentido, discutir cómo se van a usar, mostrar ejemplos, ayudar a deconstruir esta idea de asociación con la calificación, ofrecer retroalimentación sobre las propuestas de autoevaluación, a veces individual, a veces grupalmente, y hacerlas sistemáticamente, de tal manera que los estudiantes sepan que esa es una herramienta que tienen para compartir con nosotros
cómo están avanzando, sus preocupaciones en relación al cómo están aprendiendo, y que eso no está asociado a la calificación, sino a conocerse mejor como estudiante, a aprender a desarrollar esa autonomía que queremos que desarrollen como estudiantes. Entonces es enseñar, mostrar sus beneficios, mostrar ejemplos, practicar, sostener en el tiempo, ¿no? Diría en una versión sintética del cómo, ¿no? Otra de las preguntas dice, ¿la evaluación formativa se ve perjudicada en la virtualidad? Yo diría que, bueno, tenemos muchas cosas para decir que la virtualidad fue más compleja y otras para decir que pudimos hacer muchas cosas en la virtualidad. El problema no es la virtualidad, para mí el problema es que son prácticas que no están instaladas, que son prácticas que hay que inaugurar. Entonces, a veces inaugurar una nueva práctica a la distancia, ¿no? Es un poco más difícil, como muchas de las cosas nuevas que hemos tenido que hacer a la distancia, pero que no es la virtualidad, es la ausencia de estas prácticas cotidianas en nuestras maneras de pensar la evaluación. Eso para mí es la dificultad. Después la virtualidad, digamos, si hubiéramos empezado la pandemia, por ejemplo, con estas prácticas habituales, seguramente no hubieran tenido más complejidad, porque tenemos quienes tienen acceso a Internet y a una plataforma y más, hay muchísimas maneras de recoger estas evidencias, digamos, de autoevaluación y demás a través de aplicaciones. El tema para mí por eso no es la pandemia o la virtualidad, sino la ausencia de estas prácticas aprendidas, enseñadas y aprendidas antes de la pandemia, ¿no? Entonces, allí, a mi gusto, es la dificultad de iniciarlas. Otra de las preguntas dice, ¿la evaluación metacognitiva abarca las de orden cognitivo superior? Bueno, digamos, para mí sí, cuando pensamos en enseñar habilidades cognitivas y metacognitivas, ¿no? Entonces, cuando yo enseño una habilidad, por ejemplo, de orden superior, como la capacidad de argumentar, me interesa no solamente que el estudiante argumente, ¿no? Aprenda obviamente a argumentar, sino también me interesa que se dé cuenta cómo hacer esa argumentación, qué tiene que hacer, diría, su cabeza para desarrollar una argumentación, ¿no? Que pueda develar el recorrido que hay que hacer para poder argumentar. Entonces, estoy trabajando en los dos planos. Uno, que le doy un texto, supónganse un tema, y él tiene que argumentar a favor y en contra, y entonces trabajamos sobre cómo es ese texto que él produjo, cómo es ese texto argumentativo que produjo. Pero después quiero preguntarle, bueno, contame el recorrido, ¿qué hiciste primero, por ejemplo? Y primero tuve que leer el texto, no, después hice un cuadro comparativo, no, primero escribí todos los argumentos a favor y después escribí los en contra. Esa visibilización sería la parte metacognitiva de esa habilidad de orden superior, ¿no? Acá también plantean, ¿nos podría hablar un poco más sobre retroalimentación? Sí. Miren, yo les decía que la retroalimentación hoy es definida por muchos como el corazón de la evaluación formativa por el impacto que las investigaciones muestran en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Pero no cualquier retroalimentación, ¿no? La retroalimentación formativa. ¿Cuáles son sus 3 o 4 prácticas más habituales y que generan un impacto? Uno, valorar, reconocer, digamos, fortalezas de las producciones del estudiante. O sea, decirle a un estudiante, muy lindo tu trabajo, está muy bien para la autoestima, pero no alcanza para ayudarlo a entender por qué su trabajo es lindo o está bien. Entonces, valorar
fortalezas, aspectos que están bien del trabajo del estudiante, describiendo con mucha precisión. Bueno, por ejemplo, diría, valoro que encontraste 3 ejemplos para mostrar tal o cual tema, valoro que elegiste 3 fotografías que las presentás como fuentes de información en relación al tema que estamos trabajando en la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo le devuelvo en la retroalimentación una especificidad acerca de algo que el estudiante hizo bien. El segundo modo de intervención con la retroalimentación es formularle preguntas para que el estudiante se quede pensando. Bueno, contame cómo llegaste a resolver este problema, contame por qué elegiste este modo de hacerlo. Es decir, esas preguntas que promueven la reflexión del estudiante. Un tercer modo de intervención es ofreciendo sugerencias. En el ejemplo que les daba antes, de nada sirve decirle tenés que trabajar mejor, tenés que escribir con mejor letra, ¿no? Si no le doy nada de información, cuando yo hago una sugerencia puedo ofrecerle un ejemplo, puedo ofrecerle un texto para que lea, puedo decirle te muestro yo cómo se hace y ahí estoy andamiando al estudiante. Esos son como 3 modos de intervención desde la retroalimentación. También puedo usar protocolos. Ustedes me habrán escuchado en algún otro momento usar protocolo SER, el protocolo de la escalera de metacognición, donde el protocolo nos ayuda a focalizar. Por ejemplo, el protocolo SER, la S de seguir haciendo algo que está bien, o sea, le señalo al estudiante, le digo que siga haciendo algo que está haciendo bien, la E de empezar a hacer algo que no está haciendo, y la R de revisar algo que no está haciendo bien, ¿no? Entonces ahí el protocolo es bien focalizado, no es ahí una retroalimentación narrativa donde yo escribo un texto largo y demás, sino utilizo también esos instrumentos. Y por otro lado, enseñar a que esta retroalimentación también se puedan ofrecer entre pares. Y esas retroalimentaciones entre pares se ofrecen, por ejemplo, si hemos trabajado con instrumentos como una rúbrica, como una lista de cotejo, ¿no? Que los estudiantes manejan, porque no es darle retroalimentación a mi amiga, y como es mi amiga, le digo, ay, qué lindo tu trabajo. Eso no es retroalimentación. La retroalimentación es poder mirar. Hace poquito estábamos con chiquitos de, no me acuerdo si de segundo o tercer grado, y estaban haciendo retroalimentación entre pares. Entonces la maestra había trabajado con ellos una lista de cotejo donde decía, por ejemplo, el cuento tiene título, sí o no, el cuento tiene personajes, sí o no, el cuento tiene un final, sí o no. Entonces una niña miraba el cuento de otra y decía, ¿tiene título? Sí, tiene título. ¿Tiene final el cuento? No, no tiene final, ¿no? Como un ejercicio de empezar a aprender a ofrecer retroalimentación sobre criterios definidos, no sobre, bueno, lo que a mí se me pasa por la cabeza o depende del vínculo o el grado de amistad que tengo con alguien, ¿no? Entonces esas prácticas, como las de autoevaluación, también hay que enseñarlas, también hay que trabajar en esa cultura que yo decía de aula, de respeto, de buen clima, para que efectivamente estas prácticas también se puedan instalar. Bueno, otra de las preguntas dice, ¿cómo se puede sumar al estudiante en la práctica de evaluación formativa si los tiempos para cumplir con los programas no lo permiten? Bueno, yo le haría la pregunta a los tiempos del programa antes que al cumplimiento de los estudiantes, ¿no? Nosotros venimos peleando con el tema de lo extenso de los programas desde la época de Comenio, ¿vieron? Desde 1500 aproximadamente, entre extensión y profundidad. Si enseñamos todo el programa que nunca alcanza el tiempo, estamos construyendo mucho conocimiento frágil y poco conocimiento profundo. Los diseños curriculares siempre son orientadores, pero es muy difícil que alguien alcance a enseñar todo lo que está planteado en el diseño curricular.
Por eso ahí viene bien interesante el ejercicio de priorización, de más allá de los núcleos de aprendizaje prioritarios, por supuesto, reconocer el contexto, dónde está mi escuela, qué pasa en mi jurisdicción, y seguramente podemos priorizar algunos saberes por sobre otros, porque nadie puede enseñar todo lo que está planteado. Simpáticamente a veces decimos, sí, si hablo rápido y doy todas clases expositivas, seguro que llego a todo el programa y tal vez pueda avanzar un poquito en el programa del año siguiente, pero la pregunta es qué están aprendiendo mis estudiantes, ¿no? Entonces ahí uno puede hacer algunas distinciones de lo que considera que deben ser aprendizajes profundos, distinguidos de otros que pretendo que estén familiarizados con el tema, pero no significa que tienen comprensión profunda. Y nosotros sabemos, mirando nuestro propio programa, cuáles son de comprensión profunda, que necesitamos que nuestros estudiantes comprendan profundamente, y cuáles son, por ejemplo, que alcanzaría con que los estudiantes estén familiarizados, sepan que ese tema existe, pero no son de comprensión profunda, sencillamente porque no hay tiempo para enseñar todo de manera profunda, ¿se entiende? No porque yo quiera o no quiera, porque no lo hay. O sea, la variable tiempo es la variable que no cambia. La que tiene que cambiar es nuestra pregunta, ¿qué hacemos en el tiempo que tenemos? Y entonces allí damos vuelta un poco la ecuación. Y eso es de debate eterno, ¿está bien? Digamos, no hay año en que no tengamos que discutir esto, pero me parece que vale la pena esa discusión, ¿no? Y esos acuerdos institucionales o jurisdiccionales acerca de la priorización. Nos pasó en pandemia, ¿no? Nadie en pandemia enseñó todo lo que tenía planificado, ¿no es cierto? La circunstancia hizo que tuviéramos que recortar por presión, obviamente, de la situación de complejidad, pero debería ser una práctica nuestra habitual. Este es el diseño curricular, estas son las orientaciones, por supuesto, que las vamos a mirar y vamos a trabajar sobre ellas. Hay núcleos prioritarios de aprendizaje. Si yo no le voy a preguntar a una niña si se quiere o no alfabetizar, si quiere aprender o no a multiplicar, ¿no? Y eso formaría parte de lo prioritario. Y cómo poder elegir otros que quisiera que se familiaricen, pero que de ninguna manera van a ser de comprensión profunda. Bueno, aquí han dejado un comentario también. Dice, la nota es muy impuesta por la familia. También, por ejemplo, el tema de la bandera, querer tener 10 para ser abanderado. ¿Cómo evitar esa mirada vinculada con la calificación o enfocada en la calificación? Bueno, nosotros tenemos sistemas de calificación, ¿no es cierto? Y no somos nosotros quienes vamos a decidir, bueno, no hay más calificación. Si uno hace un buen recorrido de evaluación formativa, es bastante más sencillo llegar a poner una calificación, ¿se entiende? Si venimos trabajando en cómo fue el proceso, ¿no? Cómo, básicamente con la idea de avance. Si nosotros miramos cómo avanza un alumno y también después miramos lo que logra, diría que es bastante más fácil poner una calificación. O sea, no estamos en condiciones por ahora de decir, no, ponemos más nota, ¿no? Más allá de que hay propuestas, yo les mostré, hay experiencias en el mundo que están funcionando así, no es nuestro caso, con lo cual no estoy dejando afuera la nota. Lo que estoy diciendo, ¿vieron esas balanzas, ¿no? Con las pesas, esas balanzas antiguas? Quisiera que baje un poquito la nota, la calificación, y suba más las pesas de la evaluación formativa. Con las familias hay que trabajar también esto, porque cambiar un paradigma no se cambia de un día para otro, porque es probable que, como bien dice Perrenú, conviven lógicas diferentes con respecto a la evaluación, ¿no? Convive la lógica de la evaluación formativa y la lógica de la evaluación sumativa. Tienen funciones diferentes, no es que una en lugar de la otra, tienen funciones diferentes
y hay que trabajar con las familias, con los estudiantes, con los profesores, con los maestros, sobre, primero, por qué cambiar un paradigma, por qué incluir la evaluación formativa y cómo alinearla con la evaluación sumativa. Entonces, mirar avances y mirar logros. Y allí tendríamos resuelta de una manera satisfactoria el tema de, por un lado, la calificación y por otro lado, ese proceso de que el estudiante haga visible sus modos de aprender y no solamente qué aprendió, ¿no? Rebeca, hay en el chat numerosos comentarios, felicitaciones, agradecimientos, hermosa ponencia, agradecida de escucharla, contar con su mirada y sus aportes, así como ese reconocimiento hay muchos en el chat, y quedan 2 preguntas más que con esas cerraríamos este momento de interlocución. Una de ellas dice así: Rebeca, ¿podría compartir con nosotros alguna experiencia significativa para usted de su trabajo en las aulas heterogéneas, por ejemplo, en Colombia? Sí, muchos ejemplos. A ver, la idea o el foco en el aula heterogénea tiene que ver con una fuerte convicción de que todos pueden aprender y con una fuerte convicción de que aprendemos de manera diferente. Entonces, las experiencias, digamos, de formación con maestros de distintos lugares de Latinoamérica viene de la mano primero de formar a los docentes en una mirada diferente, de salir del aula homogénea, de la clase homogénea, donde todos hacen lo mismo a la misma hora, con los mismos recursos, de la misma manera, a pensar que podemos ofrecer opciones, podemos enseñarle a nuestros estudiantes lo que significa elegir, y eso significa que también nosotros como maestros podemos elegir. Les voy a contar una sola anécdota que además se repite en muchísimos lugares. En general, un primer taller que hacemos para trabajar en aulas heterogéneas es de sensibilización frente a la idea de homogeneidad y heterogeneidad, y trabajamos en un lugar abierto y en una mesa ponemos un cuento, en otra mesa ponemos una canción, todas referidas al tema de la diversidad y la homogeneidad. En otra mesa ponemos textos teóricos, en otra mesa ponemos fotografías de niños trabajando y demás, y les proponemos a los maestros que recorran las mesas y que elijan, que se paren en aquella mesa donde les interesa trabajar con ese recurso, y después se juntan en grupos y trabajan. Y está tan internalizado esta idea de la elección, ¿no? De que cuando uno ofrece para elegir, puede ser que hay algo de lo que uno ofrece que no lo elija nadie. Entonces nos pasa, por ejemplo, que a veces queda vacía la mesa de los materiales teóricos, ¿no? Que ningún maestro elige esa mesa. Y siempre nos pasa que hay 2 o 3 que dicen: uy, pobre, esa mesa no tiene a nadie, vamos a ir a esa mesa, ¿no? Con esa idea de que, pobre, nosotros trabajamos tanto preparando las 4 propuestas y hay una que no la eligió nadie, ¿no? Y entonces funciona el oficio de estudiante, ¿no? Y van supuestamente a satisfacernos a nosotros que trabajamos mucho para preparar las 4 propuestas. Y en realidad lo que discutimos después con ellos es qué pasa con las opciones. Las opciones implican que nosotros ofrecemos, y puede ser que alguna de nuestras opciones no le interese a ningún estudiante, y eso es trabajar con la diversidad. Por supuesto que eso a nosotros nos obliga a reflexionar. Si no lo eligió nadie y nosotros creemos que es importante enseñar esos textos, tendremos que buscar estrategias para que los estudiantes trabajen con esos textos. Pero también nos puede enseñar que a ese grupo no les interesa ese tipo de recursos. Entonces, está tan internalizado la idea de homogeneidad, ¿no?, que con los maestros, antes de llegar al trabajo con los chicos, nos pasa esto de actuar de acuerdo a ese formato que tenemos. Y obviamente eso se traslada también a la evaluación.
Es difícil pensar en ofrecer, por ejemplo, 3 modos diferentes de que los estudiantes nos muestren lo que han aprendido sobre algo. En general es el mismo instrumento para todos los estudiantes, ¿no? Bueno, allí también en la mirada homogénea se nos juega la enseñanza y la evaluación. Si se trabajan los programas en formas transversales e interdisciplinares, ¿se podrían enseñar mayor cantidad de contenidos y con una asimilación significativa? Supongo que más cantidad, probablemente, diría que seguramente más profundo. No sé si más en cantidad, pero seguramente más profundo. Si yo miro un mismo contenido desde disciplinas diferentes, seguramente lo voy a comprender con mayor profundidad, ¿no? Seguramente por ahí más contenidos vinculados al mismo tema, porque lo estoy mirando desde muchas disciplinas y seguramente cada disciplina va a aportar algo más a profundizar. Para mí aporta más en profundidad, en comprensión profunda que en cantidad, pero probablemente también se acceda a más cantidad, ¿no? Depende cómo se articule el proyecto, qué capacidad tienen los docentes en términos de tiempos disponibles para hacer una planificación conjunta, ¿no? Desafiar, elegir un problema que sea un problema significativo, potente como problema, ¿no? Como decimos hoy con la tecnología, un problema no googleable, ¿no? Que yo no le hable a Siri y Siri me dé la respuesta al problema, sino que efectivamente sea un problema profundo a investigar, a indagar, una hipótesis, un caso, ¿no? Allí seguramente aprenderían más en profundidad y probablemente más contenidos también, ¿no? Bueno, Rebeca, hemos llegado prácticamente cumpliendo con el tiempo casi exactamente. Hay muchas palabras de agradecimiento en el chat, tales así como ha sido muy clara en toda su explicación, un placer escucharla y participar en este congreso, y así muchos comentarios más felicitándola. Muchas gracias, Rebeca, como te dije en un inicio, por la generosidad, por las comunicaciones que venimos teniendo desde hace tiempo y que, bueno, hoy se concretan en este encuentro. Gracias por ser parte de estas voces que nos aportan a nuestras prácticas docentes. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, que tengan una buena jornada y me alegra y celebro estos encuentros, estas redes que se van tejiendo, así que una felicitación para todos ustedes que trabajaron tanto en esta organización. Y gracias por dejarme estar aquí con ustedes. Un abrazo, ¿no? A ustedes, que estén muy bien.